Hola, bienvenidos a Educación Viva. Mi nombre es Lili Guerrero y en esta ocasión quiero compartirte cómo puedes implementar o hacer una transición al método educativo de Charlotte Mason en tu casa. En la oportunidad anterior pude comentarte que la filosofía educativa de Charlotte Mason está contenida en 6 volúmenes, lo cual quiere decir que realmente darte algunos principios no va a ser comparativo a poder leer toda la filosofía que está concentrada en estos volúmenes y que te van a permitir impregnar su filosofía educativa en todos los principios que apliques en tu casa. Bien, para que puedas hacer una transición al método educativo de Charlotte Mason en tu casa, pues es importante hacerlo por etapas. En la primera etapa creo que es muy conveniente y es muy fundamental que comienzas con el hábito de la atención plena. Es decir, que comiences a reducir las lecciones o el tiempo más bien de las lecciones que das a tus hijos, de 15 a 20 minutos para niños pequeños y de 30 a 45 minutos para niños que ya tienen más edad. El uso de los libros vivos puede ser también una transición gradual. Puedes, de hecho, si estás utilizando libros de texto, comenzar a complementar ese libro de texto con algún libro que tenga algún tipo de características más como las que habíamos comentado de los libros vivos, es decir, que les hablen en un lenguaje narrativo, que les permitan involucrarse a los niños con las historias o con estos temas que se tocan en este libro y que puedas hacer la transición poco a poco. Ya a medida que tú puedas complementar esto con los libros de texto, gradualmente puedes prescindir de los libros de texto y quedarte por completo con los libros vivos. Para comenzar a implementar las narraciones orales, si tus niños son muy chiquitos, puedes comenzar leyéndoles tú en voz alta y pedirles que pongan mucha atención a la lectura para que después de esta lectura ellos puedan comunicarte con sus palabras todo lo que escucharon mientras estuvieron atentos a esta lectura. También puedes permitirles que hagan observaciones o que hagan preguntas o que hagan aportaciones adicionales a lo que escucharon. Es importante también que a medida que tú ya puedas dominar este primer paso, también a medida también que los niños son más grandes y que ellos tienen acceso directo a la lectura, ellos puedan hacer una lectura en voz alta y que después de terminada esta lectura ellos puedan decir con sus propias palabras todo lo que aprendieron de la misma. Así es que una vez que tú ya dominas este primer paso, puedes comenzar también, si el niño ya está en edad de escribir, comenzar con las narraciones escritas para que la dinámica de las narraciones pues sea una estrategia más que te ayude y que les ayude a ellos a fortalecer muchos hábitos mentales. Una vez que ya te sientas cómoda con esta primera etapa, en la que ya hayas podido disponer del tiempo para medir estas lecciones respecto a los niños pequeños de 15 a 20 minutos, fortaleciendo la atención de tus niños y el mejor esfuerzo, y que ya hayas también podido dominar la parte de los libros vivos, o sea, de poder incorporarlos o de poder complementar los libros de texto que actualmente usan, y que puedas ya, que hayas podido ya también implementar las narraciones orales y escritas y ya te sientas cómoda con esta parte, puedes empezar la segunda etapa. En esta segunda etapa, no sé si recordarás, en el primer video te comenté que es importante hacer un equilibrio y un balance entre las actividades que demandan mayor concentración o mayor uso del intelecto a otras que requieren quizá la parte manual o la parte física. Así es que en esta segunda etapa es importante que ya comiences a agregar ciertos elementos a la rutina. Es decir, puedes comenzar con el estudio de imagen. El estudio de imagen, igual, yo sé que ahorita no me da tiempo para comprender todos, para hablarte de todos, de cómo lo puedes hacer, pero de igual manera en próximos videos te voy a decir cómo, o te voy a dar consejos o tips para que puedas hacer este estudio de imagen dependiendo de la edad de tu pequeño, para que pueda ser mucho más benéfica para él. En esta segunda etapa te recomiendo que puedas comenzar paulatinamente a incorporar estos elementos a tu rutina.
Es decir, puedes incorporar el estudio de imagen, que no es sin otra cosa que estudiar a un pintor relevante, a un pintor que tenga cierto renombre, que sea muy conocido, que haya hecho grandes aportaciones en el campo de la pintura, que le puedas hablar de su vida, su biografía y demás, y puedas destinar un día para incorporar este elemento. Puedes utilizar otro día más para incorporar el estudio de música, en el cual van a estudiar la vida de compositores, compositores que vivieron en una etapa donde fue el auge de la música clásica, por ejemplo, y pueden estudiar su biografía, sus obras más importantes, pueden escuchar su música para que puedan identificar el compositor. Esto lo puedes incorporar en otro día de la semana. Así también puedes incorporar el estudio de poesía, haciendo prácticamente lo mismo, solamente que detallando en el tema de la poesía, pues más aspectos, ¿no? Incluso invitándoles a la propia creación. Puedes incorporar también el estudio de la naturaleza en otro día de la semana, puedes incorporar el estudio de las artesanías o incluso el dictado preparado. Ya de cada uno de ellos yo te voy a ir comentando cómo puedes hacerlo, te voy a dar ideas y tips para que puedas llevarlo a cabo. De entrada, pues lo importante de esta segunda etapa es que puedas irlos implementando poco a poco. Una vez que ya te sientas cómoda de trabajar con ellos, poder brincar a la siguiente etapa donde te puedas de igual manera ya sentir adaptada a las actividades anteriores, ya afirmada, quizá ya habituada a ciertas actividades, para que puedas incorporar un elemento más y esto se dé en una transición paulatina y progresiva. Bien, para entrar a la fase 3, pues es importante que ya te hayas familiarizado con la fase 1 y la fase 2, que ya te sientas cómoda utilizando las narraciones, los libros vivos, las lecciones cortas, e incluso haber implementado pues este estudio de sujetos, ¿no? El estudio de la música, de la imagen, de poesía, de artesanías. Para esta tercera fase es ya como que muy importante empezar a meter elementos que ya tienen que ver más con la parte académica, con la parte escolar, ¿no? De contenido escolar. Digamos que en matemáticas, pues lo que tenemos que tomar en cuenta es la parte de los contenidos y cómo los presentan. Recordemos que matemáticas para Charlotte Mason eran matemáticas manipulativas, es decir, tenemos que buscar que este plan de estudios sea benéfico para nuestros hijos respecto a que les van a presentar el cómo y el porqué de las matemáticas. Esto de una manera manipulativa y con muchas actividades prácticas. Para el estudio de las ciencias, pues no hay más que continuar con el uso de libros vivos. Lo mejor que podemos hacer es darle libros vivos que les permitan a nuestros niños recibir de personas que están apasionadas en estos temas, recibir este conocimiento que ellos tienen que transmitirnos. De hecho, están en una edad tan crucial como para que ellos puedan no solamente albergar conocimiento teórico en su mente, sino para que puedan, ya con la suficiente práctica que tuvieron antes, porque bueno, hablamos de matemáticas manipulativas, pero para Charlotte Mason la observación, el proceso de observación es antes que meterlos a los niños a la teoría. Por eso es que ya cuando el niño experimentó en la naturaleza, porque recuerden que hacen el estudio de la naturaleza, ya tiene la base práctica como para conferirle un sentido a estos libros vivos que les hablan de las ciencias. Por eso es importante que ya que complementaste los libros de texto con los libros vivos, pues puedas prescindir de estos libros de texto y puedas hacer uso completamente de estos libros vivos. También en esta tercera etapa es importante que tú les acerques a tus hijos a la lectura de la Biblia. Igual, sin intermediarios, una lectura que sea propia, que sea genuina, una lectura que sea directamente de la Biblia. Sabemos que pues existen muchas Biblias que han sido adaptadas para niños, que vienen ilustradas, que vienen incluso con letras más grandes y que incluso, o sea, tienen
añadiduras a la Biblia para hacerlas al lenguaje infantil. Es importante que nuestros niños aprendan de la Biblia de primera mano, de la misma Biblia que utiliza papá y mamá para su estudio. También respecto a la gramática, pues ya vimos que ella utilizó pasajes interesantes y demás, pero ella no lo hizo hasta que el niño tenía cerca de los 10 años. Incluso puede comenzar 9, pero lo ideal es comenzar el estudio de la gramática a los 10 años. Y mientras tanto, pues todas las lecturas que el niño tenga antes de esta edad, pues le van a servir para conferir esta observación antes de la práctica. Bien, para abordar esta última etapa, lo importante ya es añadir los últimos elementos. Claro que tú puedes añadir muchísimos elementos como quieras o como tu familia los necesite, pero digamos que para implementar o hacer una transición al método de Charlotte Mason, pues es suficiente agregar geografía, ¿sí?, idioma extranjero y la poesía. En esta última etapa o fase es importante agregar la geografía a través igual de libros vivos, porque les van a relatar viajes interesantes, porque les van a permitir abrir su mundo a un espacio geográfico que quizá no alcanzan a ver, pero que se encuentra en algún lugar de este mundo. Es importante facilitarles un globo terráqueo para que en el momento de la lectura ellos puedan reconocer esos países o esos lugares que vienen ahí registrados en la historia o en el relato, para que ellos puedan medirlos en función de dónde se encuentran respecto al globo terráqueo. Asimismo, en esta última etapa es importante también ya comenzar tal vez con un segundo idioma o con los demás idiomas, ¿verdad? Es importante aquí que así, respetando el mismo proceso natural en el que adquirimos nuestra lengua materna, asimismo podamos acercar a nuestros hijos a otros idiomas. Ya lo había comentado, lo vuelvo a repetir, se da de la misma manera. Primero se escucha, se habla, después, ya que estas dos cosas están pues dominadas, ya están afirmadas, comenzamos con la lectura y con la escritura. Por último, la fase de las poesías. Lo último que podemos agregar a esta etapa, pues es el estudio más profundo de la poesía. Ahí sí podemos elegir a uno. Por ejemplo, a Charlotte Mason le gustaba leer a Shakespeare para niños de 10 años o más. Y tomar elementos de estas obras de Shakespeare, leerlas en voz alta, buscar de ellas la trama, los personajes y utilizarla como una herramienta que tenía diferentes alcances. Es así que, pues ya viendo todas estas situaciones, todos estos elementos que podemos incorporar en nuestra rutina para hacer una transición al método de Charlotte Mason, pues lo más que podemos decir en este momento es: quédate pendiente de los siguientes videos donde te voy a explicar cómo puedes desarrollar un estudio de música para tus hijos, o cómo puedes desarrollar quizá un estudio de la naturaleza, el dictado preparado y todos los demás elementos que quedaron sueltos, que se vieron a grandes rasgos, pero que igual por la manera de platicarlos tan rápido, pues quedan dudas. Entonces te invito a que te quedes en el canal, en la página, y que podamos seguir aprendiendo más, que pueda servirte esta información para que tú puedas hacer esta transición y de ser que esto sea lo que te gusta, pues tengas éxito al implementarlo en tu casa y que esto pues te resulte más que benéfico para ti y para tu familia. Gracias por ver, seguimos en contacto, yo sigo compartiendo estos videos. De la misma manera te pido que si te gusta lo compartas y le des me gusta a la página. Igual me puedes seguir también a través de mi canal de YouTube, Educación Viva. Gracias.